Nos dirigimos a Ucrania desde Polonia, con ayuda a la Iglesia necesitada. Las defensas antiaéreas de la OTAN en suelo europeo nos recuerdan que Ucrania está en la semana 172 de combate al momento de esta grabación. Rusia sigue atacando, sobre todo al este y un poco más al norte de donde nos dirigimos. Llegamos a la ciudad de Leópolis, Lviv en ucraniano. El sonido de las alertas antiaéreas nos recibe como el rum rum militar al que se han tenido que acostumbrar sus habitantes. Sí, estamos en Ucrania y seguimos en guerra. Leópolis está en la parte más occidental de Ucrania. Es como cualquier ciudad moderna de Europa. La diferencia con otras grandes urbes, como puede ser la tuya, es que la vida discurre entre sus calles bajo la amenaza constante de un nuevo ataque. Históricamente, Ucrania es uno de los 3 países más apoyados por ayuda a la Iglesia necesitada desde 1953. Y gracias a sus benefactores, continúa dando su apoyo en cuerpo y alma, con casi 1000 proyectos por valor de más de 25 millones de euros. Aquí la gente está cansada y rota por dentro, desde que comenzara la nueva ofensiva rusa en febrero de 2022. A pesar de este agotamiento integral, la Iglesia permanece junto al pueblo que sufre, los crucificados colaterales, para aportar algo más que esperanza. La salud mental también es una víctima colateral de la guerra. Una guerra invisible que va atacando por dentro, poco a poco, al tiempo que bombardea el alma y te rompe desde lo más profundo. Durante este tiempo de guerra hemos sido testigos de mucho dolor y muchas lágrimas, pero también hemos visto grandes milagros de Dios, porque sabemos que el Señor enjuga nuestras lágrimas, las de los hijos que perdieron a sus padres en el frente y también las lágrimas de los niños pequeños. Lamentablemente, aquí, en este templo, celebramos funerales por nuestros caídos muy a menudo. Pero a pesar de todo, la fe es un gran apoyo y alivio para quienes lloran, para que su llanto no sea tan fuerte. Tratamos de cuidar a sus familiares y niños a través de reuniones, oraciones y campamentos de verano. Pedimos al mundo entero, recuerden, estamos luchando contra el mal. Es muy importante que sigan apoyándonos. Y también es importante que recen siempre por nosotros. Así que por eso les damos las gracias. Alabado sea Jesucristo, gloria a Ucrania. El cementerio de Leópolis es un recordatorio constante, a cielo abierto,
de las heridas ocasionadas por esta nueva contienda sin sentido para miles de familias. Un camposanto improvisado que se va a quedar pequeño en poco tiempo. Soy María, tengo 53 años. Soy la madre de un soldado caído que murió defendiendo nuestro país en la ciudad de Mariupol. Trabajo en una de las policlínicas estatales de nuestra ciudad, en el Lviv, como enfermera superior del departamento de cirugía. María perdió a su hijo en el primer mes de empezar la contienda, pero no la fe. Como la madre de Jesús, sabe bien lo que es perder un hijo muy joven. Igor solo tenía 22 años. Tan pronto como me enteré de la noticia el 22 de marzo, 2 días después de que muriera, recibí una llamada y me dijeron que mi hijo había muerto. Al principio no me lo podía creer. No encontraba la lógica ni sentido a lo que me decían, pero sí sabía que algo no iba bien. Al principio quedé en shock, en pánico. Decía que no me lo iba a creer hasta que lo viera. Y entonces me empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? Cuando llamaron y me dijeron que estaban a la espera del resultado de que el ADN coincidiera, pero que se podía reconocer que era mi hijo. Entonces, ahí me di cuenta de que era verdad. Era el final. Mi hijo había muerto. Pensé que después de 3 años, de alguna manera, se iría el dolor, pero ha ido a más. Pero bueno, si lo pienso ahora, comprendo que mi hijo no va a regresar y que, desgraciadamente, muchos otros también murieron, pero creo que están ahí, en el cielo, y que nos están mirando. Yo sé que mi hijo dio su vida por los demás, igual que muchos otros que han caído en batalla, y que ellos están ahí, en algún lugar mejor que este, donde no hay dolor y donde ya no existe el sufrimiento. Ahora comprendo perfectamente lo que tuvo que pasar la Virgen María cuando supo lo que ocurrió a su hijo en el Huerto de los Olivos y cuando le crucificaron con su madre allí delante. Es un dolor muy fuerte. En Ucrania, la guerra ya lleva más de 5 años, porque Rusia se anexionó la península de Crimea y parte de la región del Donetsk. En el momento que me ofrecieron unirme a los capellanes militares, acepté gustosamente. En mi opinión, este servicio es muy necesario. Tenía que estar en primera línea. Al ser un capellán militar, tenía que estar ahí con ellos. Por supuesto que fui al frente de guerra. Y en primera línea me di cuenta de que al comienzo estaba equivocado con mi misión. Y uno de nuestros sacerdotes, uno de mis comandantes, me recuerda que cuando el capitán se acercó a mí y me preguntó cuál era mi lugar en el ejército, me dijo: «Tu lugar está en la iglesia». Y este comandante dijo una cosa muy sabia, porque la iglesia no es un edificio de piedra. La iglesia es sobre todo la gente, la comunidad, también en el frente de guerra. Y al final estás en primera línea o estás en retaguardia, pero como la iglesia, estás presente en todas partes. Por supuesto, cuando vas al este del país, experimentas muchas cosas y llegas a pasar mucho miedo. Es algo bastante habitual. Creo que tener miedo es una de las reacciones más normales.
Mi tarea como sacerdote es ser una herramienta en manos de Dios para curar las heridas invisibles. Los médicos sanan las que se pueden ver. Las emocionales tienen que ser atendidas por los psicólogos. Y nosotros, los sacerdotes, atendemos las heridas que son un poco más profundas o que tocan el alma. Nuestra tarea es ser buenas herramientas de Dios en sus manos para sanar las heridas espirituales de las personas. El 80% de la población está herida por la guerra, física o psicológicamente. La misión de la Iglesia en Ucrania es clara: conseguir la paz, sobre todo la espiritual y la mental. Se enfrentan a la emergencia de atender las heridas psicológicas. Su prioridad es ayudar a sanar el trauma ocasionado por la guerra a través de quienes ejercen la cura de almas. Como en este centro que la diócesis católica romana cuenta en la periferia de Leópolis, en Viniki. Aquí todas las parroquias tienen la oportunidad de impartir cursos para los sacerdotes que estén pasando por un trauma o que necesitan herramientas para poder atender a soldados y familias en crisis por la guerra. Una formación que luego puede ser útil para poder ayudar a las personas, familias o parejas que se encontrarán durante su ministerio y acogida. Se trata principalmente de traumas relacionados con la guerra, pérdida de seres queridos, pérdida de pertenecer a un país y de un hogar. Atendemos a personas que han tenido que abandonar sus hogares o que han caído en depresión. Vivimos en un estado continuo de pánico. Se nota sobre todo cuando atendemos a militares y veteranos. Todo esto provoca estrés postraumático y diversas lesiones como el trastorno de adaptación y traumas como el de la violencia, de apego o la alteración de la relación con la mujer y los hijos. La importancia de la fe en la adversidad se intuye durante el acompañamiento que hace la Iglesia de rito latino en el Centro de Trauma Psicológico y Espiritual. Un refugio interior de esperanza para quienes están a punto de perderla. Sacerdotes y religiosos aprenden aquí herramientas de la psicología para ayudar a la población. Muchos tienen también que hacer terapia después de escuchar tanto dolor. Para nosotros es importante mirar a la persona de forma completa, integral, cuerpo y alma. Completa desde el punto de vista de la fe cristiana, que tiene un componente espiritual, como desde el punto de vista psicológico, que tiene un componente corporal. Y por eso tratamos de apoyar y curar las heridas de las personas desde un contexto integral. Y por eso acuden a nosotros para formarse. En su mayoría las personas que, como decimos aquí en Ucrania, son de iglesia, también suelen venir con preguntas relacionadas con esos valores, tanto religiosos como espirituales. También es importante para nosotros poder responder a preguntas como ¿por qué esta guerra? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? Cuestiones que provocan angustia o un daño moral. Y esto también nos permite como Iglesia, hasta cierto punto, prepararnos en psicología. Una de nuestras tareas es enseñar psicología a los sacerdotes. También ayudamos a psicólogos para que comprendan el sufrimiento desde el punto de vista de la fe, para que puedan apoyar a las personas que sufren desde este contexto de la experiencia espiritual, del sufrimiento o del trauma interior.
Pero ¿es posible tratar un trauma, llegar a perdonar a tu enemigo cuando la guerra aún está en curso? Lo más probable es que no, que el trauma creado o el perdón sea una cuestión de tiempo. Es un proceso, no es fácil. Cada persona lo tendrá que tratar de manera individual, de una manera que pueda responder desde su propia experiencia. Lo que quiero decir es que muchas personas que están sufriendo tienen un problema por falta de atención y se enfrentan a grandes desafíos. Se calcula que en Ucrania mueren al día al menos medio centenar de personas debido a esta guerra. La procesión de heridos es visible a plena luz del día. La cercanía y la escucha pueden sanar algunas de las heridas invisibles. Los más vulnerables, como suele ser habitual, son las mujeres, ancianos y niños. Al comienzo de la guerra, en 2022, reclutaron de manera obligatoria a hombres de entre 18 y 60 años. Muchos, como el marido de María, desaparecieron en combate sin contar con experiencia militar previa. Me llamo María. Soy de Leópolis. Mi esposo y yo nos casamos hace 7 años y medio, pero no tenemos hijos. Hace un año que perdí a mi marido en la guerra y aún no sé dónde está. ¿Cómo fue? No lo sé. Fue un 15 de julio. 5 días antes me pude comunicar. Fue el último día que tuve noticias de él. Para mí, el padre Oleg es un apoyo muy grande, tanto espiritual como psicológico. Me ayuda mucho a saber trabajar para relacionarme con la gente. Como psicoterapeuta, sabe analizar y separar todo aquello que pasa por mi mente. Lo hace todo fácil y de manera muy clara. Gracias a esa facilidad para escuchar y decir una palabra oportuna. Cuando hablo con él, llego a comprender mejor por lo que estoy pasando y a entenderme mejor, con mayor profundidad. Tengo muchas preguntas y mucha gente me sigue preguntando por mi marido. Quieren saber y tener más información, si está muerto o desaparecido. Pero no lo sé, no tengo respuestas. La verdad es que me haría mucho bien si lo supiera. Solo quiero que regrese, que me digan que regresará a casa pronto. Pero hoy sigo triste por no saber cuándo. Para nosotros es muy importante que este centro exista y sea útil para las personas que están sufriendo la guerra en Ucrania. Por eso es importante tener este espacio de esperanza, para que cuando llegue la victoria podamos vivir una vida plena. El pueblo ucraniano tiene una fe a prueba de bombas. En el seminario latino de Leópolis no son indiferentes al dolor de la guerra. Aquí se preparan los sacerdotes del mañana. Son hijos del dolor y futuros padres de esperanza. En este espacio ayudamos a los seminaristas a concentrarse y a prepararse para ser en el futuro sacerdotes. Este lugar cuenta con todas las condiciones que los seminaristas necesitan para que, incluso en tiempos de guerra, puedan continuar con la formación. Ahora son 15 en el seminario. Varios han sido ordenados sacerdotes recientemente. Y hay 2 personas más. En total serían 17. Este número
es más o menos estable. No cambia mucho como lo era antes de la guerra. Aunque ahora es algo más bajo, el número de vocaciones es el mismo. Alabado sea Jesucristo. Soy Igor Kapusyansky. Nací en la ciudad de Kharkov y viví la mayor parte de mi vida allí. Estudié farmacia en su universidad y recibí una maestría en comunicación. También soy militar, teniente superior del servicio médico. Cuando estaba estudiando farmacia en la universidad, ya sentí la vocación de servir a Dios, pero en aquel momento no me atrevía a dar el paso. Pero bueno, uno de los factores que me llamó a entrar al seminario fue la guerra. La guerra y la experiencia que viví durante los combates. Lo más importante, si llegara a ordenarme como sacerdote, es estar allí, en el lugar, con la gente. Cuando una persona sufre o tiene algún problema, lo principal, creo, es poder atenderles en sus dificultades. Aquí ayudamos a los seminaristas para que puedan profundizar en su fe, especialmente en este tiempo de guerra, porque la necesitamos para que los futuros sacerdotes puedan llevar a otras personas el don de la fe, de la esperanza y de la confianza plena en Dios. La guerra terminará algún día, pero nos recuerda también que en este mundo estamos de paso. Alabado sea Jesucristo. Mi nombre es Marian y llevo 3 años en el seminario. Mi sensación personal de cómo viví esta guerra cuando comenzó es que tenía miedo. Es cierto, es la reacción más común en todas las personas. También mi familia tenía miedo. Y dio la casualidad de que mi madre, mi hermano y mi hermana se fueron a Polonia con mi padre. Porque antes de que empezara la guerra, mi padre ya trabajaba en Polonia. Ya hace más de 3 años que mi madre, mi hermano y mi hermana viven con mi padre en Polonia y yo aquí. En realidad, no es solo mi historia. También es la historia de muchas otras familias, amigos y de muchos compañeros, que tan pronto como pudieron, se fueron al extranjero porque se lo pidieron sus padres para estudiar fuera. Incluso alguno ya está trabajando, pero es realmente difícil. Nuestra grabación coincide con el encuentro de final de curso de las 4 regiones ucranianas más occidentales, que pertenecen a la Archidiócesis Católica de Rito Latino de Lviv. Sacerdotes, religiosas, seminaristas y jóvenes han sido convocados por su obispo para fortalecer la fe y vivir la comunión con esperanza. Un encuentro festivo que no olvida en sus oraciones a quienes no han podido asistir. El encuentro de monaguillos es también cantera de nuevas vocaciones sacerdotales para apoyar el frente espiritual del país. Es imposible no preguntarse ¿cuántos padres de estos niños habrán caído en el frente de guerra o les habrá quedado algún trauma? Esta es mi vocación. No me veo en ningún otro lugar. Y ahora, así como muchos soldados necesitan médicos para el cuerpo, también ahora muchas personas y los mismos soldados necesitarán un médico espiritual. Y de hecho, tenemos mucho trabajo aquí. Y realmente necesitamos sacerdotes. Simplemente, de alguna manera, se siente. No se puede expresar con palabras.
Muchas familias no pueden hacerse cargo de los gastos que conlleva la formación. El 100% de los seminaristas y sacerdotes ucranianos de los dos ritos, tanto grecocatólicos como latinos, han recibido algún tipo de apoyo por parte de ayuda a la Iglesia necesitada, para que ninguna vocación se pierda por falta de medios. Estoy feliz, claro. Probablemente porque estoy aquí, en Leópolis. Si tuviera que irme fuera, no sé si sería tan feliz como ahora. Sé que tengo que estar aquí y estoy seguro de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El reto de la Iglesia Católica en Ucrania es sanar las heridas del odio a fuerza de amor. Y el nuestro, junto con ayuda a la Iglesia necesitada, no olvidarnos de ellos. Una emergencia europea que sigue necesitando nuestro apoyo para aportar esperanza a su pueblo. Porque, ya sea en primera línea o desde la retaguardia, todos somos necesarios. Creo que lo más importante es su oración por nosotros, orar por Ucrania. Y muchos de mis amigos, hermanos en armas, me dijeron hace mucho tiempo: ya sabes, la situación es muy difícil, pero estamos y seguimos vivos porque hay alguien que reza por nosotros. Así que les pedimos que sigan rezando por Ucrania y sigan apoyando a Ucrania como puedan. Gracias.